Bien, si no hay dudas, entonces seguimos avanzando. Ya hemos visto dos temas. El primero fue la definición de derecho romano. El segundo tema, el por qué estudiamos derecho romano. Y hoy vamos a ver el tercero. El tercer tema es las características del derecho romano. Cuando hablamos de las características del derecho romano, lo que buscamos es identificar aquellas peculiaridades que van a hacer que este derecho venga desde allá de la época de la antigüedad hasta nuestros días. ¿Qué es lo que pasó allá en la época de la esclavitud para que este derecho romano tomara ciertas características y lograra trascender hasta llegar a nuestros días? Esas características, esas peculiaridades son las que vamos a estudiar ahora. Entonces, me voy a apoyar en una presentación para poder seguir con la explicación. Fundamentalmente son cinco esas características, esas peculiaridades de las que vamos a hablar. Vamos con la primera característica. ¿En qué consiste esta primera característica? Esta imagen ya antes la hemos compartido. ¿Se recuerdan? Estos son los derechos que existieron en la época de la antigüedad, incluso antes de la fundación de Roma. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí al lado derecho, en la parte inferior, el código de Urnamú, que es lo más antiguo que se ha encontrado, en donde podríamos afirmar que hay elementos de derecho. El código de Urnamú es una composición de varias normas. Obviamente no está todo el código, ¿verdad? Sino son fragmentos los que se han ido construyendo con base a lo que se ha encontrado. Pero aquí nos interesa a nosotros conocer alguna norma. Y resulta que entre las normas que más o menos se pueden rescatar, en ese código hay una, la número 15, allá por el año 2100, 2050 antes de Cristo. Eso quiere decir que si estamos hablando del año 2100 antes de Cristo, es algo así como que si nosotros pudiéramos irnos en el tiempo al momento en que nació Jesús. Qué gran salto sería, ¿verdad? Estamos hablando de 2023 años para irnos a cuando nació Jesús. Vaya, pues entonces resulta que todavía habría que irse otro salto igual, pero para atrás todavía, más antes de del nacimiento de Jesús. Estamos hablando de que ya casi 4100 años pasó esto. Bueno, pues resulta que ahí, en el reino de Urnamú, allá en Mesopotamia, pues resulta que está esta norma, la número 15, dice, si un hombre acusaba a la esposa de un gurú, ¿qué es un gurús? Un gurús es dentro de la estructura social de este pueblo mesopotámico, pues hay un grupo de personas que tienen cierto poder dentro de esa sociedad. Bueno, pues este señor que pertenecía a ese estrato social, pues resulta que venía y había un hombre que acusaba que la esposa de él eh, había entrado en relación con otro hombre. Dice que otro hombre había yacido en su regazo. Bueno, pues, ¿qué ocurría bajo esas circunstancias? Eh, pues imaginémonos, está el señor diciendo, mira, tu esposa te ha sido infiel, se ha acostado con alguien más. Bueno, pues, ¿qué es lo que había que hacer según el código de Urnamú? Según el código de Urnamú, había que hablar de la purificación, había que hablar de purificar a la mujer. Pero, ¿cómo se le purificaba? Primero había que saber si había sido o no infiel la señora con su esposo. Entonces, en el contexto de esta cultura, había un río cerca, ¿verdad? Y entonces llevaban a la señora y la sumergían en el río. Cuando la sumergían en el río, había que esperar qué pasaba, porque para ellos, ¿verdad? Una cultura politeísta, tenían muchos dioses, no como nosotros que la mayoría creemos en uno solo, ¿verdad? Pero no, en aquella época eran politeístas, tenían muchos dioses. Entonces resulta que metían a la señora al río, la sumergían en el agua y ahí hay un dios, el dios que está representado en el río, el dios que está representado en el agua. ¿Qué es lo que había que hacer? Esperar. Si la señora se ahogaba, quiere decir que de verdad había sido infiel. Pero si la señora lograba salir del río,
entonces quiere decir que era inocente, que no le había sido infiel a su esposo. Imagínense, de repente solo era una buena nadadora, ¿verdad? Pero bueno, así es como se regulaba la conducta en esta sociedad. Prácticamente se sumergía la señora, si se moría, efectivamente había sido infiel, si salía, quiere decir que Dios, el Dios del río, el Dios de las aguas, había dicho, esta mujer es pura, esta mujer es santa, esta mujer puede salir a la superficie y unirse nuevamente con su esposo. Si nos damos cuenta, entonces quiere decir ahí que las normas que dicen cómo se deben de comportar las personas, primero, ¿quién las creó? Un Dios, ¿verdad? Porque hay un Dios que se las está trasladando a Urnamu. Entonces, son normas creadas por los dioses que son trasladadas a su rey para que se las dé a conocer a todos sus súbditos. Hay un Dios ahí presente. Pero por el otro lado, también es un Dios el que va a juzgar, porque no es de que vamos a ver, presenten las pruebas y vamos a hacer un análisis de estas para establecer si la señora es o no infiel de su esposo o a su esposo. No, ¿verdad? Era de sumergirla en el río. Y era el Dios del río, el Dios del agua, el que nos iba a decir si era una mujer pura o era una mujer infiel. La religión y el derecho conformaban una unidad. Los dioses creaban las normas, los dioses velaban porque se cumplieran las normas, los dioses sancionaban. Las normas y el derecho conformaban una unidad. No es que por un lado esté la religión y por el otro lado esté el derecho. No, eran uno solo. Bueno, pues sigamos hablando. Por ejemplo, en el segundo momento hemos hablado del código de Hammurabi. ¿Qué hay con el código de Hammurabi? Bueno, pues si vemos la parte alta de esta figura, pues ahí está el rey Hammurabi recibiendo las leyes de un dios. Entonces hay un dios que le da a Hammurabi las leyes para que él ordene que queden grabadas en esa figura, en esa escultura. Y entonces hay alguien que va a escribir eso, pero lo va a escribir porque Hammurabi se ha comunicado con Dios y Dios le ha dicho qué es lo que debe escribirse ahí. Y esas normas son las que se tendrán que observar por parte de todos los súbditos de Hammurabi. Otra vez nos damos cuenta. Ahí está presente el elemento religioso. Lo religioso y lo jurídico se entrecruzan. No existe una separación. Conforman una unidad. Ahora, si vemos otro ejemplo, el caso de las leyes hititas, bueno, pues el pueblo hitita que se asentó allá en Anatolia, donde hoy es Turquía, pues también tenía obviamente dos tablas, en cada tabla alrededor de 100 normas, y aquí tenemos una. También aclaro aquí que no quiere decir que se logró rescatar las dos tablitas exactamente y completamente, no, son vestigios que han quedado, son fragmentos que se han encontrado. Pues uno de estos fragmentos en la norma 75 dice, si uno unce a un buey, caballo, mulo o asno, si uno unce, quiere decir, si uno alquila para trabajar y este muere o un lobo lo devora o lo pierde, dará la compensación marcada por la ley. ¿Ya? Dará la compensación. ¿Cuándo tengo que compensar la muerte o la pérdida de uno de estos animalitos que he alquilado para trabajar? Debo compensarla conforme a la ley cuando resulta que este se muere, este se pierde o un lobo se lo come. Ahora, ¿qué nos muestra eso? Lo que nos muestra es que si nosotros somos negligentes con cuidar al animal que hemos alquilado, entonces tenemos que compensar al dueño. Pero ¿qué ocurría acá? Resulta que nos dice la norma que también existe la posibilidad de que ese animalito haya muerto no porque yo fui descuidado, no porque yo lo dejé al alcance del lobo, no porque yo no lo alimenté. Y entonces, ¿por qué se murió el animal? Se murió porque Dios así lo quiso. ¿Ya? Hay quienes se mueren porque Dios quiere.
Y hay quienes se mueren porque somos descuidados. Bueno, pues entonces aquí hay que establecer, se te murió el animalito. ¿Por qué se te murió ese animalito que alquilaste? ¿Se te murió porque fuiste descuidado o se murió porque Dios lo quería? Bueno, hay que investigar, ¿verdad? Hay que establecerlo. Y decían estos señores ahí en las tablacititas que lo que había que hacer era pedirle a esta persona que había perdido el animalito que hiciera un juramento. Si ella se animaba a jurar ante los dioses que había sido cuidadoso con el animal, pero aún con todo ese cuidado se había muerto, si juraba ante los dioses, entonces se iba a entender que había sido la voluntad de Dios la muerte del animal. Pero si esta persona no se anima a decir que no se anima a jurar ante los dioses de que él le dio todo el cuidado, entonces se iba a creer que efectivamente había muerto el animalito por esa negligencia. De alguna manera por ahí habrán escuchado ustedes algunas personas que dicen, es que te lo juro por Dios que así lo hice. Es que le juro por Dios, licenciado, que de verdad la computadora se quedó trabada cuando yo trataba de mandar el examen. Es que le juro, licenciado, o sea, nos gusta jurar y muchas veces hasta juramos por Dios, ¿verdad? Por Dios, que yo siempre trato de dar la clase lo mejor que pueda, por Dios. Bueno, pues algo así es lo que, eso pues, es una expresión que viene desde allá, imagínense, hace 4000 años, allá, con este pueblo hitita. Eso era lo que se hacía. Si alguien se anima a decir ante los dioses que hizo las cosas bien, es inocente. Si alguien no se anima, es culpable. Vemos otra vez la estrecha relación que hay entre lo religioso y lo jurídico. Lo religioso y lo jurídico se entrecruzan, se entrelazan entre sí, lo religioso y lo jurídico para formar una unidad. No están separados, están juntos. Y eso mismo vamos a poder encontrar en el código asirio, en el derecho egipcio o en el derecho griego. Por ejemplo, en el derecho griego había una diosa griega. Ella es Temis. Temis es la diosa griega. Y Temis, la diosa griega, prácticamente la que tiene la balancita ahí, la espada. Si se dan cuenta, esta señora se diferencia de los romanos, ¿verdad? ¿En qué se diferencia de la diosa que usaron los romanos después, que es la que más vamos a encontrar nosotros? Pues resulta que esta señora no tiene los ojos vendados. Esta señora no tiene los ojos vendados. Temis es una diosa de la justicia, pero no tiene los ojos vendados. Tiene la balanza y tiene la espada, pero no los ojos vendados. Bueno, esta es la diosa de los griegos. Los romanos se las copiaron después. Vamos a estudiarlo más adelante. Pero los griegos tenían su diosa de la justicia. Y esta diosa de la justicia era la que iba a decir que era lo justo, que era lo injusto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que notamos en todos estos ejemplos del derecho antiguo? Lo que logramos notar es que existe el derecho y que existe la religión, pero que no existen de manera autónoma el uno de la otra, sino que existen como una unidad, entrelazados entre sí. No hay separación del derecho de la religión. Derecho y religión constituyen una unidad, a tal grado que los dioses son los creadores de, de las normas, los dioses son en algunos casos quienes sancionan, los dioses están seriamente relacionados con las normas jurídicas o el derecho que va a regular la conducta de estas sociedades. Bueno, pues así era lo normal. ¿Y qué pasó con Roma? Porque Roma no lo tenemos en esta figura. Bueno, pues ahora veamos lo que pasó con Roma. Resulta que Roma al principio era igual que todos los demás pueblos de la antigüedad. No tenía ninguna diferencia. Era igual. Es decir, pensaba que los dioses habían creado las normas y que como los dioses creaban las normas, pues entonces todos teníamos que obedecer las normas porque eran la voluntad de Dios. Bueno, eso lo pensaba. Ahora, algo importante es que nosotros sabemos que existen los sacerdotes, ¿verdad? Y que los sacerdotes normalmente son los que andan enseñando la religión, sobre todo en aquel entonces. Bueno, pues resulta que esos sacerdotes de alguna manera son los que van a ir orientando al pueblo sobre cómo resolver sus conflictos, son los que le van a enseñar al pueblo las normas para poder comportarse. Y en ese contexto de la religión y el derecho entrelazados,
Bueno, pues los romanos vienen y nos dicen que existen dos elementos, el fas y el nefas. ¿Ya? Siempre es derecho y religión mezclados, pero en esto van a hablar de que existe el fas y el nefas. Esto todavía sigue siendo principalmente religioso. Bueno, pues el fas es lo permitido y el nefas es lo prohibido. Si nosotros queremos tratar de aplicar esos conceptos del faz y del nefaz en nuestra cultura, pues ustedes por ahí habrán escuchado de que hay normas como aquella religiosa que nos dice amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Hay otra norma que nos dice honrarás a padre y madre. Esas normas que están mostrándonos lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Amar a Dios. ¿Qué podemos hacer? Amar a nuestros padres, ¿ya? Santificar las fiestas. Es lo que podemos hacer, es lo que está permitido. Ese es el faz. El nefaz es lo que no está permitido, lo que está prohibido. ¿Y qué es lo que está prohibido? Bueno, no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no fornicarás. Entonces, esas son prohibiciones, ¿verdad? Esas son el nefaz. Eso es en ejemplos de lo que ahora nosotros tenemos dentro de nuestra cultura religiosa, ¿verdad? Aplicando los conceptos que existieron allá en aquella sociedad romana. Bueno, pues como dije, Roma tenía esa mezcla de lo jurídico y de lo religioso, esa mezcla del derecho y la religión, pero ahí en ese contexto se hablaba del faz y del nefaz. ¿Qué pasó con el tiempo? Bueno, pues Roma siguió evolucionando y llegó un momento en el cual resulta que los romanos tomaron la decisión de crear ellos leyes. Pero ¿cómo iban a crear sus leyes los romanos? Allá en Roma se dice que las leyes eran la expresión de la voluntad del pueblo. ¿Por qué? Porque resulta que los romanos, cuando iban a hacer una ley, normalmente había una persona que se encargaba de hacer el proyecto, la iniciativa de ley, diríamos nosotros. Y cuando se celebraba esa asamblea, en donde estaban los ciudadanos romanos, pues esta persona llegaba y hacía la propuesta. Decía, miren, he considerado que podríamos regular nuestra conducta con esta nueva ley, la hago de su conocimiento, y ahí estaban discutiendo y de repente decían, bueno, pues votemos, estamos de acuerdo con que eso que está proponiendo aquel se vuelva ley para todos. Levantaban la mano, ¿verdad? Si efectivamente la mayoría estaba de acuerdo, pues eso que aquel había propuesto se volvía una ley. Se dan cuenta, estas normas ya no son creadas por los dioses, estas normas son creadas por los seres humanos, son creadas por los ciudadanos romanos reunidos en asamblea. Entonces, eso ya nos va marcando una diferencia, porque aquí ya poco a poco dejamos de lado el aspecto religioso, poco a poco vamos diciendo, ah, qué bueno, los dioses crearon leyes, ¿verdad? Qué bueno, eso lo hicieron antes, pero ahora ya no, ahora somos nosotros, seres humanos, reunidos como ciudadanos romanos, los que vamos a empezar a crear las leyes. Entonces, ahora ya se está dando la separación de lo jurídico y de lo religioso. Aquello que durante la época de la antigüedad estuvo entrelazado, entrecruzado, pues poco a poco empieza a separarse y ya va a existir una autonomía para el derecho y para la religión. En el caso del derecho, entonces vamos a empezar a hablar del ius. El ius es ese derecho creado por los ciudadanos romanos. El ius es ese derecho que es un conjunto de normas creadas por los ciudadanos romanos para los ciudadanos romanos y que lo que anda buscando es regular la conducta externa de ellos. El ius se da la separación del ius y del fas y del nefas. Se da la separación del derecho de lo religioso. Entonces, eso es algo que no se había dado antes en ninguna civilización. Eso es una peculiaridad del derecho romano. Es algo que se da en Roma y que lo marca como distinto a todo lo que existió antes y que de alguna manera nos va a explicar de por qué es que es este derecho el que va a llegar a trascender hasta nuestros días. Porque es el primer derecho en la humanidad, el primer derecho en la historia que logra hacer esa separación entre la norma religiosa y la norma jurídica. ¿Alguna duda? Sí, licenciado, yo tengo una duda. ¿Sería tan amable de explicarme el FAS y el NEFAS?
Es que no le logré oír, perdón. ¿Y qué escuchó? Hasta ahorita, bueno, no es que hasta ahorita, sino que solo Ah, oí entonces que hay los que venir romanos temprano, hicieron diríamos. el conjunto. No, licenciado, perdone. Es que fíjese que en esa parte donde usted está explicando se me fue la señal. Entonces, ahorita que empezó a explicar lo de los romanos, que ellos imponían unas leyes y pues ya los demás decían si la aceptaban o no, y escuché lo del ius, pero no me percaté en qué momento fue que salió el faz y el nefas. ¿Algún compañero que nos apoye ahí con decirnos qué significa eso del FAS y del NEFAS? El FAS era lo que tenían permitido hacer y el NEFAS era lo que no podían hacer, si no estoy mal. Muy bien, así es, exactamente. Muy bien. Bien, aclarada la duda, entonces seguimos avanzando, salvo que alguien más tenga alguna duda también, ¿verdad? Pero de momento, ahí estamos. Bien. Bueno, entonces esta es la primera diferencia que tiene el derecho romano con todos los demás derechos que existieron en la antigüedad. Segunda característica, segunda peculiaridad que hay en el derecho romano, que lo hace distinto a todos los demás derechos de la antigüedad. Bueno, otra vez la misma figurita de antes, ¿verdad? Ya es una obra repetida la que estamos presentando acá. Pero aquí algo que vale la pena aclarar es que yo no estoy pidiendo que se memoricen los nombres de acá, ¿verdad? Tampoco que se memoricen el territorio en el que existieron estos pueblos o los años en que se dieron estas civilizaciones. No, eso solo es contexto, ¿ya? Recuérdense que este no es un curso de historia realmente, sino es un curso de derecho. Entonces, esto que les presento es solamente el esquema, es el contexto que nos permite ir entendiendo lo que tiene el derecho romano. La esencia está en lo que explicamos del derecho romano, no en este contexto en general. Bueno, pero ya que tenemos esta figurita nuevamente, logramos ver, vamos a ver, ¿qué palabra se repite más en todo lo que tenemos en la pantalla? Código. Derecho. Código. Código, ¿verdad? Código. Muy Código. bien. Código es la palabra que más se repite. La palabra que más se repite es código. Y si se dan cuenta, lo que ocurre es que en esas sociedades, en esas civilizaciones, normalmente solamente se tuvo un código, ¿ya? Un código. Y eso era todo lo que había. Eh, Casi todos estaban en alrededor de 200 normas. Entonces, esas 200 normas que estaban en ese código, eso era todo lo que había. Ya no había más. Hoy nosotros, por ejemplo, decimos nuestra Constitución Política de la República. ¿Y cuántos artículos tiene la Constitución Política de la República? Hay quienes dicen que en los exámenes privados les preguntan, ¿cuántos artículos tiene la Constitución Política de la República? ¿Cuántos artículos tiene el Código Civil? ¿Ya? Pues cada quien pregunta lo que considera que es lo más importante, ¿verdad? Pero aquí el concepto de código es clave porque entonces resulta que nosotros, por ejemplo, podríamos decir, a la que pobreza la de ese pueblo, ¿verdad? El código de Hammurabi, 200 normas en una estatuilla y eso era todo lo que había. En cambio, nosotros tenemos nuestra constitución política de la República, la ley del organismo judicial, la ley del organismo ejecutivo, la ley electoral y de partidos políticos. También tenemos una ley para cada una de las instituciones, el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Procesal Penal, el Código Tributario, la ley del IVA, la ley del ISR. La gran, y si empezamos a hacer una lista ustedes, y en algún momento en su carrera van a hacer esa lista, porque hay un curso por ahí de Derecho Administrativo que estudia cabalmente estos temas relacionados con la administración del Estado y los gobernados, y entonces ahí entran las leyes de cada una de las instituciones, y eso es parte de lo que en algún momento le preguntan a uno en un privado. Bueno, pues resulta que nos damos cuenta con lo que he dicho, que nosotros tenemos una abundancia, ¿verdad? Comparado con aquellos pueblos de la antigüedad. Pero así eran los pueblos de la antigüedad. Solo un código y nada más, ¿ya? Eso era todo lo que había para regular la conducta externa. Solo un código. Bueno, pues, ¿qué tenemos con Roma? ¿Será que en Roma también solo hubo una ley, solo hubo un código?
Bueno, pues resulta que ahí vamos a notar una diferencia. Allá en Roma se va a crear algo que se conoce como el Corpus Juris Civile, ¿ya? El Corpus Juris Civile. Aquí tenemos una fotografía de lo más antiguo que se ha encontrado del Corpus Juris Civile. Bueno, pues aclaro que no es de que en algún momento se haya encontrado todo esto completo, ¿ya? La verdad es que muchas de las cosas de las que hablamos acá nunca se vieron por parte de nuestra civilización. Se fueron destruyendo en el tiempo. Pero el Corpus Juris Civile, ¿qué es? El Corpus Juris Civile es una compilación, ¿ya? El Corpus Juris Civile es una compilación. Compilación es como cuando, por ejemplo, por ahí hay algunos que venden libros, ¿verdad? ¿Y qué hacen para vender los libros? Pues compran 3 o 5 libros y dicen, ay, este libro está bonito, este capítulo, este capítulo, le sacan fotocopia a cada uno de los capítulos, los encuadornan, le ponen una pasta y ya, venden su libro, ¿verdad? Bueno, pues resulta que eso es una compilación. Los romanos hicieron una compilación también. ¿Y qué reunieron en esa compilación? Pues reunieron todas las normas que se habían emitido a cierto momento, ¿ya? Todas las normas emitidas en Roma, que no era solamente un código, que no era solamente una ley, sino eran muchas, todas esas vinieron y se compilaron. Se formó algo así como diríamos hoy nosotros, algo parecido a la Biblia jurídica. Por ahí tal vez ustedes ya no tienen mucha relación con eso, pero cuando se habla de la Biblia jurídica, se le dice Biblia porque se parece a la otra Biblia, ¿verdad? A la religiosa. Pero en esta lo que hay son todas las, o por lo menos las más importantes leyes que hay en Guatemala o códigos que hay en Guatemala, están encuadernados en un solo documento. Se imaginan el tamañote, ¿verdad? Bueno, pues resulta que algo así fue lo que hicieron los romanos. Reunieron, compilaron todas las normas que se habían emitido, pero no se conformaron con compilar las normas. También agregaron una compilación, agregaron un grupo de los pensamientos que se habían emitido por parte de las personas que habían estudiado derecho, que habían hecho análisis, que habían hecho estudios sobre diferentes casos. Entonces, eso también va ahí. Y por el otro lado, también resulta que en todo eso que se llama Corpus Juris Civile, aparte de ir, digamos, las opiniones de los que saben de derecho, de las normas, pues vamos a tener también ahí mismo un texto que hace referencia a lo que debe saber una persona de derecho, un profesional de derecho. Algo así como que dijéramos, era el texto de estudio para los que iban a estudiar derecho. No era un libro que tenían los romanos, claro que no era un libro de papel como ahora nosotros los conocemos, ¿verdad? Pero entonces resulta que esa compilación de 4 elementos en donde estaban las normas que se habían emitido, las opiniones emitidas por los expertos y por el otro lado el texto que ayudaba a estudiar derecho, junto a las nuevas normas que se fueron emitiendo, pues todo eso constituía el Corpus Juris Civile. Ese Corpus Juris Civile, ese Corpus Juris Civile que nos muestra que hay una diferencia con relación a todos los demás pueblos de la antigüedad, porque por ahora ya se está dando entonces la presencia de un sistema. Cuando se habla de sistema, se habla de un conjunto, ¿ya? Un sistema es un conjunto ordenado. Antes no podíamos hablar de un sistema. Antes no podemos hablar de conjunto. Si solo un código tenían o solo una ley tenían, no había un sistema, no había un conjunto. Sistema implica conjunto ordenado. Y la única sociedad en la época de la antigüedad en donde se pudo crear un sistema, es decir, un conjunto ordenado, fue en Roma. Entonces, Roma es en donde se va a presenciar por primera vez un conjunto ordenado de normas, de pensamientos, de textos. Entonces, eso es un sistema. Y ese sistema es unitario, porque solo uno hay. No es de que cada pueblo tenga el suyo, no, este es válido para todo el territorio de Roma. Es un sistema unitario, integral, regulador. Eso es algo que solo en Roma se dio y que de alguna manera nosotros hemos ido tomando de aquel entonces para nuestros días, ¿verdad? Porque hoy nosotros cuando aún sabiendo que tenemos muchas normas,
que tenemos muchas leyes, muchos reglamentos, pues no quiere decir que cada uno es aislado del otro, sino que todos forman un sistema. Entonces, el sistema nace allá en el derecho romano con esta situación que estamos describiendo acá. Esa es la segunda característica, la segunda peculiaridad, algo muy propio del derecho romano. ¿Qué más podemos encontrar? Tercer característica. Pero antes, ¿hay alguien que tenga alguna duda? Bien. Tercer característica entonces. ¿En dónde está la tercer característica? Y volvemos a la misma imagen, ¿verdad? Ahí otra vez estos derechos. Pero ahora los vamos a analizar considerando otro elemento. ¿Qué elemento es el que nos está preocupando ahora? Bueno, pues ahora nos vamos a preocupar por una característica que tienen estos cuerpos normativos que estamos viendo acá. Primero, por ejemplo, tomemos el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es esa estatua, esa esfinge que se hizo, en donde en la parte de arriba está Hammurabi recibiendo las leyes de Dios, o de los dioses, o de algún dios, y luego en la parte de abajo están escritas las 200 normas que le dio Dios al rey. Bueno, pues resulta que esa estatua vino, la presentó Hammurabi y dijo, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Pero no quiere decir que, muy bien, pasó el año, ¿verdad? ¿Te habló algo Dios? ¿Te dijo algo? Fíjense que Dios dice que ahora es esta estatua. No. O miren, fíjense que Dios me dijo que había que rellenar aquí y poner una distinta. No. O sea, estas normas salieron a la luz del pueblo y así permanecieron toda la vida de esa civilización. Nunca se modificaron. No es de que en algún momento Dios le haya dicho, mira, Hammurabi, fíjate que de aquellas 200 hagámosle una reforma para que tengamos una más o eliminemos una o sustituyamos una. Y entonces Dios dice, considerando tal cosa, se acuerda modificar la norma número 200. No, nada, ¿ya? Dios le dio el mensaje, aquel lo talló y así quedó para toda la vida. Cada uno de estos cuerpos normativos para cada uno de estos pueblos fue estático, ¿ya? No cambió, siempre fue el mismo, no tuvo reformas, no tuvo modificaciones. Estas normas surgieron y estuvieron con vigor durante toda la vida de esa civilización. Ahora, ¿qué pasó con los ciudadanos romanos? ¿También allá las normas fueron estáticas? ¿También allá las normas se crearon y se quedaron así para toda la vida? Pues no. Resulta que allá los romanos le dieron una dinámica distinta. ¿Por qué? Porque vienen los romanos y recordamos que estas leyes que van a tener ellos al principio van a ser creadas en asamblea, ¿verdad? Y a esas normas que van a crear estos señores en esas asambleas, por ahora vamos a adelantar diciendo que estas forman el ius civile. Hay mucho más que hablar, ¿verdad? Pero esto lo vamos a ver con más detalle posteriormente. Por ahora, digamos que estas leyes que estos señores van a crear en asamblea es lo que vamos a llamar ius civile. Entonces, imaginémonos que vienen estos señores y dicen, como dije antes, ¿verdad? Llega alguien y les dice, miren, pues, fíjense que yo he pensado que podríamos tener esta norma para que vivamos en armonía, y la empieza a presentar y todos los demás le escuchan y dicen, pues, ¿qué les parece? Votemos, y todos levantan la mano. Muy bien, se vuelve ley. Y ahí quedó. ¿Ya? Son normas de carácter obligatorio para todos. Pero pasado el tiempo, por ejemplo, al año siguiente, o incluso realmente cada mes, porque estas asambleas no es de que cada año se dieran, no, estas asambleas eran periódicas. Entonces, así como hoy nos reunimos y aprobamos esta ley, de repente dentro de un mes decimos, muchachos, nos equivocamos, hombre, ya, la fregamos. Tenemos que hacer algo porque con esa ley nos estamos complicando en las relaciones sociales. ¿Qué hay que hacer? Pues yo le agregaría esto. No hay problema, hagamos la asamblea y en la asamblea discutimos y aprobamos que se modifica aquella norma poniéndole ahora a este nuevo agregado. Se podía hacer, ¿verdad? Ahora, como eran estos los seres humanos, los ciudadanos romanos en asamblea, los que decían qué normas se iban a emitir,
pues no había que esperar que Dios le hablara al rey. No había que esperar que Dios dijera algo. Eran ellos mismos los que se reunían y modificaban sus normas. Entonces quiere decir que las normas que están emitidas por estos señores no son estáticas como aquellas. Podríamos hacer un ejemplo solo para que quede claro que no quiere decir que eso sea, solo es para que más o menos se formen la idea. Es algo así como los mandamientos, ¿verdad? Que le dieron a Moisés. Entonces, esos mandamientos que le dieron a Moisés no han cambiado desde que se los dieron a Moisés. Siguen siendo los mismos que alrededor de 2100 años, 2300 años después, siguen siendo los mismos los mandamientos. Igual fueron aquellas normas del derecho de los pueblos antiguos que antes hemos explicado. Se emitieron y así quedaron para toda la vida. Pero estas no, estas son emitidas por los seres humanos. El jus civil es hecho por los ciudadanos romanos. Entonces ellos en cualquier momento se pueden reunir y modificar, ampliar o dejar sin efecto, si así se quisiera, las normas, ¿verdad? Entonces eso que nos muestra que el jus civile de los romanos no es tan estático como era aquel de los otros pueblos antiguos. Pero esa dinámica que va a presentar el derecho romano no solamente tiene que ver con las asambleas que se pueden celebrar, sino también tiene que ver con algo más que se va a dar ahí. Y es que, por ejemplo, entre estos dos ciudadanos romanos podría haber un conflicto. Y si había un conflicto jurídico entre ellos, tenían que buscar la forma de resolverlo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo un conflicto con mi vecino porque yo veo que ellos construyeron una pared y la pared como que se está inclinando y yo digo, chica, esa pared pareciera que me va a caer encima si no tengo cuidado. Esa pared, un fuerte viento o un pequeño movimiento telúrico y cae sobre nuestra casa. Entonces, ¿qué voy a tener? Un conflicto con mi vecino. Y como tengo un conflicto con mi vecino, ¿qué me queda? Buscar el apoyo de una autoridad. Y entonces estos dos ciudadanos romanos en conflicto van a ir ante una autoridad para que ellos les ayude a resolver. Ahora, esta autoridad que debe de tomar de base para poder resolver el conflicto. Esta autoridad lo que va a tomar de base es el jus civile. Entonces, imagínense que yo soy ese magistrado, esa autoridad, y llegan aquellos dos a plantearme el conflicto, entonces vengo yo y aquello que aprobaron los ciudadanos en asamblea, lo que he dicho que es el jus civile, por ahora, bueno, vengo yo magistrado y tomo el jus civile, ¿verdad? Y empiezo a decir, ¿cuál es el conflicto entre ustedes, señores? Y me lo dicen, voy a buscar la norma y leo y leo y leo, aquí está, esta es la norma. ¿Saben qué? Lo que vamos a hacer para resolver el conflicto es esto. Muy bien, apliqué el jus civile. Perfecto, ¿verdad? Ahí no pasó nada, diríamos. Pero, ¿qué va a ocurrir? Nosotros sabemos que la realidad es dinámica, que cuando se emiten las leyes, probablemente no se está considerando todo lo que en el futuro pueda ocurrir. La ley se emitió, el jus civile se emitió, pero el mundo ya es distinto ahora. Y entonces resulta que cuando yo magistrado vengo a tratar de resolver el conflicto entre aquellos, vengo y digo, vamos a buscar, pues, señores, y busco y no hay nada, no hay nada, no encuentro nada. ¿Y qué hago? Ellos tienen un conflicto y yo en el jus civile no encuentro nada. ¿Qué hago? Les digo, ay, que lo siento. Lamentablemente no podemos hacer nada. Váyase cada quien a su casa y mire qué hacen. No. ¿Qué dijo el jus civile que correspondía hacer? Lo que tienes que hacer es tomar el jus civile y considerar esa situación. Y si el jus civile no está normando eso, tienes que buscar la manera de encontrarle una solución al conflicto basado en el jus civile. Entonces yo voy al final de cuentas a crear una norma. Orientado en el jus civile, voy a crear una norma para poder resolver este conflicto que ahora se está dando. Un conflicto que probablemente no pudo darse cuando se emitió la norma porque era otra época. Entonces, esa norma que yo magistrado voy a crear es lo que se va a conocer como jus honorarium. Y estos son los dos componentes del jus. El jus del que hablamos antes, ¿se recuerdan cuando vimos la primera característica? Ese jus tiene al jus civile y al jus honorarium. El jus civile creado principalmente a través de estas asambleas y el jus honorarium creado por los magistrados cuando van a tomar el jus civile para resolver un problema
y que como el jus civile no les dice cómo, entonces tienen que crear una norma específica para resolver esa situación. Los magistrados también van a crear derecho, y ese derecho que van a crear los magistrados es el que va a permitir que el jus civile se vaya adaptando a la nueva realidad, que vaya evolucionando, algo que no existía antes. ¿Por qué? Porque antes las normas eran estáticas, ahora no. Ahora van a evolucionar, se van a adecuar a la nueva realidad que se esté viviendo en esa sociedad. Les doy un ejemplo para que aún así quede más claro, aunque de repente con tanto que digo podría dar lugar a confusión, pero de todas formas, veamos el ejemplo. Imaginémonos, en el Jus Civile, los ciudadanos romanos en una asamblea decidieron crear una norma para proteger la propiedad privada. Y dijeron los ciudadanos romanos en asamblea, mira, vamos a proteger la propiedad privada. Así que como esto es tuyo, si alguien te despoja de él, vamos a crear una norma que diga cómo puedes recuperar eso que te han quitado. ¿Ya? Tu propietario, si te sientes amenazado, tu propietario, si eres despojado, vas a ir al jus civile y ahí vas a encontrar una norma que dice cómo te deben de reponer lo que te han quitado. ¿Cómo puedes cesar la amenaza de que te despojen lo que es tuyo? Muy bien. Bueno, pues entonces se me perdió algo allá en Roma y como los ciudadanos romanos en el jus civile ya habían puesto la protección a la propiedad privada, pues yo tengo cómo recuperar esto que es mío, ¿ya? El jus civile lo dice. Vaya, pero eso es para los propietarios. Ahora imaginémonos otra situación. Y para esto veamos lo que pasa en nuestra sociedad. Ustedes seguramente todos han pasado alguna vez ahí por el puente del incienso y se habrán dado cuenta que a las orillas de los barrancos hay muchas casitas. La verdad es que eso no ocurre solamente ahí. Hay muchos lugares en Guatemala en donde se dan situaciones parecidas. Muchas de estas personas que están viviendo en esas casitas realmente no son propietarios, o al menos así comenzó la vida. Ellos no eran propietarios. Allí estaban esos terrenos. Parecía que no tenían dueño. Parecía que nadie los iba a reclamar. Y entonces vinieron estas personas necesitadas y dijeron, establezcámonos acá. Parece que esto no es de nadie. Y se quedaron ahí. Y nadie los llegó a sacar. Entonces ellos viven ahí, ellos construyeron ahí, pero no podemos decir que ellos son propietarios. Ya, ellos no son propietarios, pero sí tienen, diríamos, la posesión de ese pedazo de tierra. Vaya, imaginémonos que están todos ahí asentados. Y por ahí viene alguien que diríamos aprovechado, viene y dice, ay, pero si eso no es de nadie, ¿verdad? Y ellos están asentados ahí, yo voy a llegar y los voy a sacar. Entonces, bueno, no son los dueños. Y entonces llega alguien con mucha fuerza, ¿verdad? Y dice, yo vengo a despojarlos a esto, les voy a quitar esto porque de esto no es de ellos. Y entonces, ¿qué van a hacer esos señores? Van a ir con el magistrado y le van a decir, magistrado, nos quieren quitar la tierra. Muy bien, dijo el magistrado, les quieren quitar la tierra. Veamos pues, jus civile. Y empieza a buscar. Y busca y busca y busca. Y fíjense ustedes que no los puedo ayudar. ¿Y por qué? Porque el jus civile dice que podemos proteger a los propietarios para que no sean despojados, para que no sean amenazados en el uso de los bienes, pero a los propietarios. Y ustedes no son, ¿verdad? No, no somos. Entonces no puedo hacer nada. El jus civile no dice nada. Pero es un problema que se está viviendo ahorita. Es un asunto que se ha presentado ante el magistrado. Y ya dijimos antes, el magistrado no puede decirles, lo siento, no puedo hacer nada, váyanse. No, tiene que buscar la manera de tomar el jus civile y tratar de encontrarle una solución a esa nueva realidad. Y entonces, ¿qué hizo el magistrado? El magistrado lo que hizo fue decir, miren mucha, aquí solo hay protección para los propietarios, ustedes no son poseedores. Pero ¿saben qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a fingir, porque como casi que todo el mundo creía que ustedes eran los dueños. ¿Cuántos años llevan ahí? Todos creíamos que eran propietarios y no son, ¿verdad? No, no somos, ya le dijimos que no. Ah, muy bien. Entonces, voy a fingir que sí son y voy a usar esta norma que es para los propietarios. Pero esta norma ya es mía, ¿verdad?
porque no es jus civile. El jus civile es para los propietarios, ustedes no son. Entonces, no es jus civile. Pero yo voy a tomar la norma del jus civile para tratar de resolver el problema que ustedes tienen. Voy a buscar la manera de protegerlos, aun cuando no son propietarios. Y para protegerlos, voy a jugar con una ficción, la ficción de que ustedes son propietarios. Y entonces los protejo. ¿Qué hizo el magistrado ahí? Creó una nueva norma en donde ahora también se puede proteger a los poseedores. Pero esa norma que protege a los poseedores no es del jus civile, es del jus honorarium, es del derecho creado por los magistrados, no del derecho creado por los ciudadanos romanos. Nos damos cuenta, el jus honorarium permite que el jus civile se adecue a una nueva realidad, permite resolver problemas que el jus civile en su momento no había considerado. ¿Eso qué nos muestra? Nos muestra que el derecho romano entonces, a diferencia de todos los demás que habíamos visto que eran estáticos, este no. Este derecho romano está en una constante transformación, en una evolución jurídica permanente, algo que no habíamos visto en ningún derecho en la antigüedad. ¿Alguna duda? No, doctor, todo bien. Muchas gracias. Doctor, yo sí tengo una duda. Perdón, es que se pusieron a pelear aquí, casi no escuchaba, pero solo para aclarar algo, digamos, eso de jus honorarium, es jus honorarium cuando lo realiza el magistrado, ¿verdad? Esa es como la principal diferencia, como para diferenciar, bueno, para diferenciar la diferencia, ¿no? Para distinguirlo de las que están en el jus civile. Sí, lo crea. Ok, entonces esas jus honorarium se quedan como jus honorarium aunque se incluyan en el jus civile. No, por eso son jus honorarium, si no serían jus civile. Son dos cosas. Las dos son el jus, eso sí, porque los dos son jus. Pero uno es civil y el otro es honorario. Ok, gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. La duda que tengo es en cuanto a la creación, digamos, de la norma, ¿verdad? El jus civil era creado por las asambleas, digamos, los ciudadanos, ¿verdad? Y el jus honorarium es por los magistrados. Entonces son como dos fuentes de derecho, ¿verdad? Digamos, como dos fuentes de derecho para poder crear la norma, ¿verdad, licenciado? Así es, así es. Gracias, licenciado. Así es. Para servirle. Efectivamente, eso es. Lo que sí es que hay que recordar que todo esto es el jus, ¿verdad? O sea, hay un mundo que se llama jus, pero dentro de ese mundo que se llama jus, hay uno que es jus civile y otro que es jus honorarium. Es algo así como que dijera, aquí tengo a toda la clase, ¿verdad? Pero entre toda la clase hay algunos que son carnet 2023 y otros que son de otro año, ¿verdad? Hay dos grupos, pero todos son alumnos de la clase. Igual ocurre acá. Todo esto es el jus, pero hay unos elementos que son jus civile y otros que son jus honorario. Todo es jus, todo es derecho romano. Bien. Entonces ahora vemos la cuarta característica, la cuarta peculiaridad que va a distinguir al derecho romano de los demás derechos de la antigüedad. Y otra vez volvemos a ver las mismas que ya vimos antes, ¿verdad? Entonces aquí están los derechos de la antigüedad. ¿Y qué es lo que vamos a descubrir en estos derechos de la antigüedad? A ver, ¿quién creó estos derechos de la antigüedad? Dioses. Los dioses, ¿verdad? Los dioses se los daban a conocer a sus reyes para que ellos a su vez los hicieran llegar a los súbditos. Los dioses son los creadores del derecho. Muy bien, los dioses. Ahora, ¿qué pasó con el derecho romano? Ya dijimos, el derecho romano no fue creado por los dioses, ¿verdad? Ahora, algo interesante que se va a dar en ese derecho romano es que conforme vamos evolucionando, va a llegar un momento en donde se va a vivir el imperio en Roma. Cuando se vive la época del imperio, pues resulta que ya para esa etapa
Se llama imperio porque de plano, ¿verdad? Vamos a tener a un emperador y el emperador va a concentrar en él todos los poderes. El emperador es el ejecutivo, es el legislativo, es el judicial. Dicho en otras palabras, el emperador es el que crea las leyes. El emperador es el que vela porque se cumplan las leyes. El emperador es el que sanciona a los que infringen las leyes. O sea, es la época del imperio. Todo el poder está concentrado en una persona, el emperador. Bueno, pues resulta que cuando se pasa al imperio, en ese primer momento, se habló primero, antes de decirle emperador, se le dijo príncipe. El primer príncipe, el primer emperador, diríamos, que tuvo Roma es Octavio Augusto. Este señor, Octavio Augusto, es el primer emperador que se va a dar en Roma. Entonces, como ahora ya él concentra todo el poder, ¿eso qué quiere decir? Que aquellas asambleas de las que hablamos antes, poco a poco se van a ir quedando atrás, ¿verdad? Porque diríamos que en esa época de las asambleas, el pueblo era el que creaba las leyes o los ciudadanos romanos eran los que creaban las leyes, ¿verdad? Por eso decían que las leyes eran la expresión del pueblo. Pero eso era en aquella etapa. Ya aquí ya estamos en el imperio. Y en la época imperial, pues entonces ya hay alguien que dijo, no, ya solo yo soy el que va a crear las leyes, solo yo soy el que va a hacer que las leyes se cumplan, solo yo soy el que puede castigar a los que infringen las normas. En la época del imperio. Pero en esta época del imperio, algo interesante de Octavio Augusto fue que cuando dijo, a mí me toca crear las leyes, ¿verdad, señores? Porque yo soy el emperador, yo soy el príncipe de Roma. Sí, a usted le toca, señor. Usted es el que tiene que decirnos qué es lo que se va a volver ley. Sus palabras, su voluntad es ley para todos nosotros. Así que lo único que le queda es decir la verdad. Usted diga y esto se hace. Y dijo Octavio Augusto, ala, pero si yo no sé nada de derecho, ¿cómo me van a poner a mí a hacer leyes si yo no sé nada de derecho? Algo así como que en en una posición utópica, digamos que allá en el Congreso vienen todos los diputados y cuando revisamos cuántos de todos esos diputados son abogados, son muy pocos, ¿verdad? Y entonces dirían todos esos diputados que no son abogados, ah, pero si nosotros estamos aquí para crear leyes y nosotros no sabemos nada de leyes, ¿cómo es que vamos a crearlas, verdad? Bueno, pues algo así fue lo que dijo don Octavio Augusto en aquel momento. Yo soy el que va a crear la ley, pero yo no sé nada de leyes. Yo no sé nada de derecho porque yo no he estudiado derecho. Yo no sé nada de lo justo y de lo injusto porque no soy un estudioso de derecho. Pero para ese entonces ya existía la formación de jurista. Es decir, diríamos, ya existían los abogados y notarios. En aquel entonces no se llamaban abogados, se llamaban jurisprudentes. Entonces ya existían los jurisprudentes y los jurisprudentes eran las personas que habían estudiado derecho. Entonces viene don Octavio Augusto y dice, me la voy a poner fácil, señores. Yo no sé de derecho. Yo no puedo saber qué es lo justo y lo injusto, pero sé que hay gente que sí ha estudiado para eso. Entonces, ¿quiénes son ellos? Los jurisprudentes, estos que tenemos acá. Ellos son los que han estudiado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es les voy a pedir a esos jurisprudentes, que son los que saben, que hagan las leyes. Pero obviamente ellos no son autoridad, ¿verdad? Entonces, dicho más propiamente, ellos van a presentar las propuestas de leyes. Y como yo soy el que va a decidir que se vuelve ley o no, la verdad es que como siento que no tengo esa capacidad, lo que voy a hacer es me van a mandar los jurisprudentes lo que ellos consideran. Y entonces van los jurisprudentes y le mandan y dice, aquí va, mira, emperador Octavio Augusto, esto es lo que creemos que vaya a ser ley para Roma. Y dijo Octavio Augusto, yo, que se va, no me voy a poner a revisar y decirle, mucha, ¿por qué pusieron eso? No, si es el trabajo que ellos saben hacer. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo solo voy a ponerle mi sello y mi firma prácticamente a eso. Entonces, si bien es cierto, quien colocaba el sello era Octavio Augusto, ¿quiénes eran